Estamos nosotros también al 4763-5607 y hablando justamente del tema tenemos a una referente también de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena. Estamos al aire con la señora Margarita Palacios, que enseguida se va a estar incorporando a este debate, ¿no? O también tratando de cerrar una idea de esto. Hola, ¿Qué era lo que habías visto? ¿ahora se escucha? Ahora sí te estamos escuchando, Marga, ¿vos nos escuchás bien ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes al Buenas Estable, tardes. el programa de nuestra querida radio FM Reconquista. Y sí, eso de referente me causa gracia, ¿no? Porque es una palabra muy usada últimamente, pero en este caso particular soy la presidenta de la Asociación de Mujeres La Colmena, y que casualmente no, sino digamos específicamente, es una asociación que se ha creado para empoderar a las mujeres en diferentes situaciones. Por ejemplo, en aquella oportunidad en que la organización fue creada, centralmente era porque hacían un montón de cosas en un montón de organizaciones barriales y nunca podían acceder a lugares directivos de esas organizaciones. Si había que hacer algún proyecto, escribir algo para buscar fondos, para hacer una cancha, para mejorar una escuela, para mejorar algún servicio de la parroquia o de la sociedad de fomento, las mujeres estaban siempre dispuestas, hacían de todo, y cuando llegaba el momento de las elecciones, nunca accedían a ningún puesto, por un lado, porque no se sentían en condiciones de acceder a esos puestos, pero por otro lado, materialmente hablando, porque las reuniones se hacían en horarios en donde las mujeres supuestamente debían estar dentro de sus casas con sus hijos, preparando la comida, preparándolos para el descanso de la noche, etcétera, etcétera. Y era un momento también, además, la famosa década de los 80, en que los hombres en general, por lo menos de nuestro territorio donde está inserta la asociación, habían quedado prácticamente sin trabajo. Entonces la mujer tenía que salir afuera, trabajar en servicio doméstico, en changas o en lo que fuere, y ya el hombre había dejado de ser, en aquella oportunidad, el hombre de nuestro territorio, el principal proveedor de la familia, y su lugar, como lugar de poder, estaba siendo socialmente cuestionado. Y la mujer, en su lugar de inicio de ser proveedora, digamos, estaba sobrecargada de funciones, actividades, quería participar y no podía acceder a ese lugar fundamental que era poder decidir qué cosas como mujeres queríamos para nosotras, para nuestros hijos, para el barrio, etcétera. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la violencia de género, porque el tema de la violencia de género, violencia de los géneros, es un tema de poder. Y el poder es algo, cuando uno busca el poder, es porque no puede tenerlo, porque no accede a ello, porque quiere, pero no puede. Querer es porque no puede llegar a tener ese poder. Y en ese querer se fue armando nuestra asociación y capacitando a las compañeras que luego fueron accediendo a puestos de dirección en las distintas instituciones del territorio. Esto sin dejar de lado, por supuesto, un montón de cuestiones que las mujeres traían con ellas mismas, con su cuerpo, con su historia, con su vida, con sus hijos. Y entonces empezamos con la trayectoria de los talleres. Le llamamos, estaba un grupejo ahí de mujeres que preparaban un maletín, le decíamos los talleres itinerantes, y recorríamos distintos barrios a trabajar conjuntamente con otras organizaciones nacionales dedicadas a la temática de las mujeres, distintos temas. Uno de los temas que más salía, que más era evidente, que menos soluciones provisorias tenía, que todavía sigue sin tenerlas, en aquella oportunidad se llamaba violencia familiar, ¿no? Que luego se fue ampliando con distintas leyes hasta llegar a la 26.485, que es la actual ley que nos rige desde el año 2009, que incorpora varias violencias, entre ellas las violaciones sexuales, etcétera, y todo lo demás.
Ahora, la temática en aquella oportunidad, la demanda que se presentaba, prácticamente, lamentablemente, es la misma que ahora, ¿no? Habían leyes, había algún tipo de iniciativas, se había formado en la época de Cafiero el Consejo Provincial de la Mujer, y se habían creado las comisarías de la mujer. En aquella oportunidad, la Colmena hizo punta en relación a dos temas centrales. Primero, en cuanto a la violencia familiar, ligada o asociada a las comisarías de la mujer, y en particular, en primera instancia, en los primeros años, a la comisaría de la mujer de San Isidro, donde se encontraba la oficial inspector Mónica Gática, que era la comisaria de la comisaría de la mujer. Luego, un par de años después, vino la comisaria Silvia Luján en San Martín, con quienes establecimos buenos acuerdos y soluciones. En aquella primera oportunidad, en el caso de la comisaría de la mujer, la comisaria Mónica Gática, había instrumentado un sistema modelo para mí. Ella había propuesto una comisaría distinta y separada de las comisarías donde estaban los policías, y donde había un ambiente que era totalmente contrario a aquella propaganda que hizo el proyecto Palabra de Mujer, donde el cana le pregunta a la mujer: ¿y usted qué hizo para provocarlo? Mire, señor, le dice, ¿no?, la mujer, mi marido me pega, no sé si puedo decirle esto, no sé si debo. ¿Y usted qué hizo para, no? Donde la víctima pasa a ser la acusada y principal responsable de lo que le pasa. Muy al contrario, en aquella oportunidad, con el Consejo Provincial de la Mujer, se estableció un sistema de asesoramiento jurídico, casas de abrigo y un seguimiento de esas situaciones que han dado buenos resultados. Producto de esas instancias y de esas situaciones, la Asociación La Colmena, después de participar de un montón de encuentros y ser referente en un montón de aspectos, porque, digamos, nosotros no éramos referentes o impactantes a nivel nacional, pero sí a nivel local teníamos una modalidad de constituirnos en primera escucha. Nuestra organización no está formada por profesionales que tienen que ver ni con la salud, ni con la psicología, ni con la abogacía o el derecho, situaciones que tienen mucho que ver con todo este tipo de problemáticas, ¿no? Ni siquiera, aunque lo hemos intentado, con las cuestiones de tipo de economía social, donde de alguna manera se genera un camino para la autonomía económica de las compañeras víctimas de estas violencias de género. Sin embargo, esa red generada en aquella oportunidad, y que luego se volvió a repetir con Silvia Luján, esa red de nación, provincia, organizaciones no gubernamentales, como la FEM, como la Fundación Alicia Moro de Justo y algunas otras fundaciones que siempre estuvieron junto con nosotros en este tipo de temáticas, se generó una red nación, provincia, municipio, organizaciones no gubernamentales especializadas en la temática, y nosotros, como una pequeña frutilla de un postre, la primera escucha, la primera situación, ¿no? Esa situación donde la mujer se acerca, digamos, a nuestra institución, nos cuenta lo que le pasa, y nosotros comenzamos a contenerla, a sostenerla, a abrazarla, a acompañarla, a guiarla, a cuidar de sus hijos y a llevarla y orientarla con todos los contactos que teníamos en aquella oportunidad y que aún todavía los seguimos teniendo, ¿no? Pasaron muchas cosas a lo largo de muchos años, y luego de experiencias muy exitosas en el sentido de no reincidir en esas situaciones y haber empoderado a mujeres que han cambiado realmente su vida, o haber salvado de muerte de algunas compañeras y no haber podido hacerlo en muchos otros casos, pudimos tristemente comprobar que todo fue marcha atrás. A nivel de los gobiernos comenzaron a priorizar la temática de la minoridad por encima de la temática de las mujeres, ¿no? Como si esto estuviera de alguna manera separado. Y todas las casas de la mujer que se habían creado hasta ese momento comenzaron a llamarse direcciones de minoridad o casas de los menores, ¿no? Y entonces
uno entraba a esos lugares con problemáticas gravísimas de violencia de género y encontraba mamás con los bebés llorando por acá, por allá, y no lograba encontrar un lugar donde la mujer se tenía que posicionar como madre y olvidarse otra vez de la problemática que tenía, porque los pibitos estaban, digamos, tenían otro tipo de problemas. Entonces ahí hubo todo un retroceso que duró como 10 años. Y en aquella oportunidad ya nosotros estábamos con la radio FM Reconquista, y cuando estábamos bien y la corriente nos llevaba a profundizar estos aspectos, publicitábamos desde la radio, caminábamos desde la radio, anunciábamos desde la radio, proponíamos desde la radio FM Reconquista, a través del programa Mateando Juntas, esta serie de situaciones y de caminos para alcanzar algún tipo de solución al tema. Luego, cuando todo esto comenzó a retrotraerse, comenzamos a silenciarnos. Nunca nos vamos a olvidar de la experiencia de España, que cuando mujeres sumamente despiertas, sumamente activas en lo que es la prevención de la violencia de género, con todo un grupo de periodistas, habían lanzado una campaña de la difusión de todo este tipo de temáticas que generó, por el impacto que tenían estas mujeres, un agolpamiento en las diferentes oficinas fiscales, psicológicas, de abogados, de patrocinios jurídicos, etcétera, etcétera, de jueces y de comisarías. Fueron agolpadas, digamos, todas estas denuncias que terminaron casi en suicidios masivos y en asesinatos masivos, porque no había una cadena generada para sostener toda esa gran demanda que se iba generando a partir de esta manera de insuflar a partir de los medios y difundir este tipo de problemáticas. Como si esto fuera una cosa de solamente decir, como si al decir que hay violencia tenés que hablar, tenés que decir, no te tenés que callar, animate, 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 fuera eso suficiente como para que uno pare el golpe, pare la muerte y obtenga una nueva vida en cada una de estas mujeres. Y esto es lo que obligó, por esta experiencia tristísima de España, que eran como pioneras en este aspecto, a que nosotros comenzáramos nuevamente a callarnos sobre esta temática y a volver como hormiguitas a caminar el terreno del silencio y del apoyo individual a una o a otra. Luego de que ha pasado bastante tiempo, hoy podemos decir que estamos en una situación bastante complicada. Bastante complicada porque los medios inciden mucho en lo que es el rumor, en lo que es el comentario de la boca para afuera de la gente. Pero a nivel hacia adentro, ¿cuántas cosas hemos cambiado desde aquella época hasta ahora, desde los 80 hasta ahora? ¿Cuántas cosas realmente, estructuralmente como sociedad, como comunidad hemos cambiado para que no solo se anime a hablar a la que le pasa eso, sino para que aquel que comienza a ver lo que le pasa a ella, vecino, vecina, hermano, hermana, hijo, primo, tía, amiga, quien fuere, pueda decir, mirá lo que le está pasando a ella, vamos a ayudarla, vamos a armar quilombo, vamos a evitar, ¿no?, que esto suceda, y que no predomine la indiferencia, el no te metas, o ellos sabrán, o es puertas para adentro. Total, a mí no me compete, no me involucro, es cosa de ellos. Pero esto es una parte de la idea del no te metas, y en este caso el no te metas es gravísimo, ¿no? Pero también hay un no te metas por la convicción de la sociedad. Un no te metas porque, ¿por qué la voy a cambiar de lugar a la mujer que tiene que estar ahí abajo en el piso y que debe ser un trapo? No, la sociedad entera está estructurada. El pobre abajo, ¿no? El negro abajo, o la negra, lo mismo, ¿no? El pueblo originario abajo, digamos, la mujer abajo, los abuelos abajo, niños y niñas abajo. Solo los machos, los poderosos, los de determinada edad arriba, desde el lugar, los poderosos además económicos también,
hay un sistema perverso, que es el que nos rige, que es el que actualmente está en vigencia, y por eso es tan difícil generar un cambio. Hoy, si la ley no se aplica, porque no le destinan plata, porque es plata la que hay que destinar funcionarios especializados, hay que hacer una revolución en cada una de las provincias, hay que hacer una revolución en cada uno de los municipios, hay que generar recursos económicos, autonomía económica para las compañeras, suficiente cantidad de casas de abrigo transitoria, hay que generar programas de viviendas permanentes, porque una vez que pasan esa crisis, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿No? Entonces, hay un montón de cuestiones que parecerían fáciles de resolver, pero que no lo son, porque no lo quieren hacer, porque no lo pueden hacer, porque el sistema les pide más víctimas. El sistema es el que está victimizando, es el que está generando una limpieza del territorio de los géneros para seguir imponiendo el poder del macho en general, no dicho así, ¿no? Como una cosa. Entonces, en ese sentido, dice, bueno, que se aplique la ley, que se aplique la ley, ¿no? La ley está, la ley ya está reglamentada. Como en todos los casos, y en todas las cosas, aquellos sectores más desprotegidos, tenemos que construirnos o constituirnos como masa crítica. Masa crítica como la de ayer, no solamente en la marcha, masa crítica que cada una de las compañeras que fue a cada uno en ese momento, en cada uno de esos lugares, no deje pasar las cosas que pasan en cada territorio. Dicho esto de esta manera, digamos, en nuestro distrito de General San Martín, desde el año pasado, cuando sucedieron hechos muy violentos en nuestro territorio, que generaron un femicidio, dicho esto, hemos hecho tal escándalo y tal situación, no solamente la Colmena, sino otras organizaciones también, del centro de San Martín, del mismo barrio, de otros barrios cercanos, que ha generado un cambio. En aquella oportunidad, cuando sucedió esto en el territorio, uno no podía encontrar a nadie. Todas las oficinas cerradas, todos de vacaciones. Decían que tenían guardias, no atendían jamás. Uno no sabía a quién acudir. Iba a Nación, iba acá, iba allá. Era una cosa muy compleja, digamos, ¿no? Hace poco, la causa también del femicidio de una de las muchachas, madre de niños de nuestro jardín, falleció la abuela, que luchó casi como un año para tener la tenencia de los pequeños, y falleció también de dolor, de tristeza, porque realmente todo esto te desgasta y te apena, y los pequeños han pasado a manos de una de las hermanas de la muchacha Micaela, que creo que llamaba Micaela, la muchacha que falleció en nuestro barrio. Digo, porque han mejorado algunas cosas. Hoy podemos decir que muchos de aquellos casos que fueron muy graves, que hace un año o hace un año y medio tuvimos en el territorio, podemos decir que de esos 7 casos que teníamos que eran terribles, 3 más o menos, se fueron encaminando. Dentro de estos 3 casos que se fueron encaminando, podemos destacar que en la Nación, el grupo de trabajadoras sociales que venía con el plan ahí, se hizo eco de estas situaciones y por lo menos siguió uno de esos 7 casos. En el otro de los casos, la Municipalidad de San Martín mejoró su funcionamiento, cambió de lugar y diversificó sus sedes e instaló una en el Agote, en el centro Agote, que está acá nomás, en José León Suárez, al lado casi de la comisaría, donde todos los días miércoles hay un servicio a partir de las 12 de la tarde, 1:30 más o menos, de asesoramiento psicológico, gratuito, individual, grupal, y se hace un seguimiento de la situación de la compañera víctima de la violencia de género.
No, podemos hablar de los colegios de abogados que nunca atienden, que atienden más o menos, ¿no? Pero porque hay todo un tema estructural que es una regional y la cabecera es en San Martín, pero abarca tantos distritos con tantas problemáticas que al final uno nunca llega realmente a resolver su problema para no volver a caer en el círculo de la violencia. O yendo a la comisaría de la mujer, que la verdad es que no sé si ha cambiado, pero por lo menos en el verano pasado teníamos que estar 3 horas golpeando la puerta porque no había nadie y eran horarios comunes. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer, que se tienen que cambiar, que se tienen que mejorar, y basta con una mirada comprometida del funcionario, convencida y comprometida para que las cosas cambien. Pero en general el sistema debería cambiar, pero no lo hace porque el sistema es perverso. El sistema necesita fagocitar a sus víctimas. No podemos pensar en cómo tenemos que hacer para eliminar el sistema, pero sí por lo menos, como ciudadanos o ciudadanas, podemos hacer que esa ley, por lo menos la 26485, se aplique. Y para que se aplique, no digo que tenemos que estar todas todo el día en la calle, pero sí todas, todo el día, en cada uno de los territorios, en cada uno de los distritos donde funcionan estas oficinas creadas para tal fin, reclamando, pidiendo, golpeando, estando y dejando asentadas cada una de estas cosas. Movilización territorial, local, provincial y después nacional como un gran evento o donde uno muestra en general toda esa labor realizada y construida a lo largo del tiempo. Creo que esta es la misión que tiene la asociación La Colmena, generar la conciencia en el territorio. La otra pata, además del tema de violencia de género que nosotros veíamos como constitutiva de La Colmena y cuando comenzamos a trabajar la temática del empoderamiento, fue el tema de, ¿y con los pibitos qué hacemos? Las mujeres van a la noche, a los de fomento, acá, allá, y con los pibitos ¿qué hacemos? O van de día, que tienen que moverse a una entrevista, y los chicos que van a la escuela, que hay que bañarlos, que hay que prepararlos, que esto, que... ¿Y a dónde los dejan? Y los más chiquititos, y entonces ahí se armó toda una menezunda y se crea el jardín. Y después las otras instancias que se fueron creando para sostener de alguna manera la función de las mujeres que laburan, o para dar mayor posibilidades a los pibes que venían a nuestra institución. Y entonces en este sentido, de golpe nos encontramos con que cada niño, cada niña, además de la mujer que viene y te cuenta, es una ventana abierta adentro de lo que pasa en cada casa. Y así como cada niño y cada niña cuenta en su casa cómo somos nosotras, qué hacemos, qué decimos, qué les damos de comer, cómo los tratamos, qué les cantamos, si se divierten o no, si lloran o no, si le pegó este o el otro, son oportunidades de mucho compromiso, que uno tiene que estar muy fortalecido, muy fortalecida para hacer frente a estas circunstancias. Y a veces uno deja sus problemas de lado porque ve tantas cosas que están pasando, tantas cosas tan terribles, tanto dolor, tanto sufrimiento, que entonces uno dice, si uno pudiera aliviarlo en algo, si uno pudiera, ¿no? Y entonces en ese pudiera, en ese deseo de poder, está el querer como voluntad de poder hacerlo. Y en esto está jugada y comprometida la Asociación La Colmena y cada una de las compañeras y los compañeros que forman este gran colectivo que es FM Reconquista y la Asociación La Colmena. Bueno, Marga, nosotros también para ir cerrando este bloque y en primera instancia te queremos agradecer las palabras y también decirte si nos dejas un mensaje brevemente resumido de uno más de lo que ya has dejado de esto de la violencia contra la mujer puntualmente, que es creo el tema que más se está tocando hoy en día. Algo bien resumido, otro más de los mensajes que ya has dado, para ir nosotros también cerrando y decirte otra vez, agradecerte por comunicarte con nosotros, por dejar
Ahí en el hablar. Facebook de La Colmena hay una foto donde estamos todas y creo que el mensaje es este. Creo que lo tomaron muchas compañeras de un terrible femicidio que hubo en México y que es vivas nos queremos, ni una menos, ni una menos. Perfecto. Nosotros queremos agradecerle a todos los que nos estuvieron escuchando y vamos cerrando con este tema. Gracias en la presión técnica Juan, José Hidalgo y a todos los que estuvieron hoy acá presentes.